mis hermanos, hemos venido estudiando lo que son pasos para hacer la voluntad de Dios. Iniciamos el año con esta enseñanza y estamos continuando hasta terminar los últimos pasos. Ok, el paso 6 que vamos a ver hoy en la noche es someter nuestra voluntad a la de Dios. Ok, déjenme para ver si atrás tengo. Ok, sí, aquí está. Muy bien, aquí es donde quería empezar. Perdón. Voy a pasar esto rápidamente. Aquí. Ok, muy bien. Estos son los pasos anteriores que hemos visto. El paso número 1 es admitir que necesitamos dirección. Ese es lo número 1. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que admitir que necesito la dirección, que me equivoco, que yo no sé todo, y por lo tanto, en una forma humilde, yo le tengo que pedir a Dios que me dé la dirección, y Él la va a dar. El segundo paso es conocer a Dios. Entre más conocemos a Dios, vamos más a entender cómo es Él y qué espera de nosotros. Entonces tengo que conocerle a Dios, sus atributos. Luego tengo que conocer la palabra de Dios. Definitivamente, si yo no conozco la palabra de Dios, yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Así que tenemos o debemos tener un estudio profundo de la palabra de Dios. El siguiente paso es mantener una vida de oración constante. Es a través de la oración que nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a hacer su voluntad. Vimos la oración de la prioridad que es: Señor, yo quiero buscar tu voluntad y buscar primeramente el reino de Dios y quiero conocerte. Vimos también la oración de la obediencia: Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Vimos la oración de la perspectiva: Señor, quiero ver las cosas como tú la ves. Vimos también la oración de la sensibilidad: Señor, hazme sensible a tu voz, a tu espíritu, tu palabra. Entonces es una vida de oración que me dirija a lo que es la voluntad de Dios. Y también vimos la oración de la entrega: Señor, te entrego mis pensamientos, te entrego mi corazón, mi vida. Así que esta es parte de una vida de oración. Y luego vimos el paso de obedecer lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. La revelación escrita de Dios, que es la palabra, aquí Él nos indica qué es su voluntad. Y entonces, si yo sé que no debo mentir, pues tengo que acatar su ley, y esa es la voluntad de Dios. Así que esta es un paso importantísimo. Tengo que obedecer lo que ya yo sé que es la voluntad de Dios, que está en la palabra de Dios. Muy bien. Y hoy, como les dije, vamos a ver el paso número 6, que es someter nuestra voluntad a la de Dios. Ese es el paso que vamos hoy a estudiar. Muy bien. Lucas 22:42 de la Nueva Traducción Viviente dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Esta es la ocasión donde Jesús está en el huerto, está en una situación de angustia, está en una situación de dolor, está en una situación de peligro, y él entonces ora al Padre, se arrodilla, y las Sagradas Escrituras no me dice que se arrodilla, sino que está postrado totalmente con su rostro en la tierra, orando al Padre, y le dice: si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Él está a punto de ser sacrificado, y entonces él sabe y conoce, porque conoce el plan de Dios y sabe la situación que va a enfrentar en unas cuantas horas. Pero él dice: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y esto aquí es el paso de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios quiere y no hacer lo que yo quiero. Y este es un paso muy importante para hacer la voluntad de Dios. Si yo quiero conocer, y más que conocer, hacer la voluntad de Dios, yo tengo que estar dispuesto a rendir mis deseos, a rendir lo que yo quiero a la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Jesús es nuestro ejemplo número 1, y él lo dijo muy claro en Juan 5:30. Esto está en la versión de Dios habla hoy. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Este fue un punto importante en la vida de Jesús.
Él dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, yo no puedo hacer nada de acuerdo a lo que yo quiero, yo no puedo hacer nada que no esté fuera de la voluntad de mi Padre. Y esto es lo que Él nos enseñó. Su vida fue totalmente y completamente rendida a la voluntad de su Padre. Dice en la última parte de este versículo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Y este es el ejemplo que nosotros debemos de seguir en nuestra vida diaria, que no hagamos nuestra voluntad, sino que hagamos la voluntad del Padre. Rendir completamente nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestros planes, nuestros pensamientos a Dios. Muy bien, hablemos un poquito acerca de lo que es la voluntad. La voluntad es la capacidad de un individuo de tomar decisiones. Esa es la definición más sencilla acerca de lo que es de la voluntad del hombre. De hecho, en la Biblia no se toma mucho tiempo para hablar acerca de la voluntad del ser humano. Se desarrolla más bien dentro de las Sagradas Escrituras lo que es el estudio de la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios que desde Génesis hasta Apocalipsis que la encontramos, y es una voluntad que Él hace porque Él es soberano. Pero cuando hablamos del hombre, estamos hablando de esa capacidad que nosotros tenemos de tomar decisiones. Muy bien, la voluntad es el poder de elegir, eso es la voluntad, es decir, yo elijo, tengo el poder de elegir libremente entre una u otra cosa. Muy bien, la voluntad, ¿qué implica? Ok, ¿qué implica? Y esto es interesante entenderlo porque siempre que nosotros vayamos a tener o tomar alguna decisión, la voluntad está envuelta. Muy bien. Entonces, ¿qué implica la voluntad? Número uno, vamos a ver aquí. Número uno, conocimiento. Luego, pensamiento. Posteriormente, sentimiento. Está una valoración y yo elijo. Voy a hacer un pequeño ejemplo y esto se aplica en todo. Ok, por ejemplo, algún hermano puede ser que tenga algún problema con la azúcar, con la diabetes, y el doctor le dice, mira, eres una persona que está prediabética, tienes una azúcar de 101, ¿verdad? Que se le considera que está iniciando. Muy bien, entonces eso es el conocimiento. El doctor me dijo que estoy en 101, ¿verdad? De azúcar, o 102, que no es muy grave, que está empezando, y ya tengo el conocimiento. Muy bien, pero tengo unas ganas de comerme un pastel, una tajada de pastel, ¿verdad? De esa, ¿cómo se llama esto? Una torta chilena para ponerle más azúcar, ¿verdad? Entonces viene el pensamiento. Bueno, no, ¿cómo se llama? No estoy tan mal del azúcar, la verdad que es un 101, está bien, yo con algo que haga posiblemente puedo bajarlo. Entonces viene ese pensamiento en nuestra cabecita. Y luego viene un sentimiento, ¿verdad? Ese sentimiento de que ganas de comérmelo, no va a pasar nada. Y entonces hago una valoración. La verdad que no está malo, porque esa es la valoración que nosotros hacemos. No está malo, la verdad que no. Comerse un pedacito de queque, de torta chilena, no hace mal. Y entonces tomo la decisión en ese momento y me como la torta chilena, y no un pedazo, sino dos, ¿verdad? Entonces, así es la voluntad, siempre implica conocimiento, pensamientos, sentimientos, valoramos la situación y elegimos. Bueno, pero esto también se aplica a nuestra vida espiritual. Por ejemplo, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que uno de los pasos es conocer la palabra de Dios, y otro es conocer a Dios. Entonces yo tengo conocimiento. Bueno, un ejemplo, no tengo que mentir. La palabra de Dios me dice que no tengo que mentir. Dios me dice que no tengo que mentir. El mandamiento es bien claro y no tengo que mentir. Pero nadie se va a dar cuenta de esta pequeña mentira. Ahí viene el pensamiento, ¿verdad? La parte de pensamiento. No, es que nadie se va a dar cuenta. Pues sí, es una mentirilla blanca, como decimos nosotros. Y entonces viene el sentimiento y dice, bueno, la verdad es que estoy tranquilo, nadie se va a dar cuenta. Entonces eso me genera algún sentimiento de tranquilidad. Y valoro que, no es malo, pues sí, todo el mundo lo hace. Al final y al cabo, todo el mundo lo hace, y yo no soy perfecto, y valoro esa situación, y entonces elijo mentir.
Y esto es lo que sucede en nuestra vida diaria. Muchas veces lo hacemos en una forma muy rápida. Y cuando queremos hacer la voluntad de Dios, y si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que conocer, tenemos que valorar nuestros pensamientos y tomar las mejores decisiones. Y esto aplica. De hecho, esto aplicó en el primer ser humano, Adán, cuando Satanás tentó a Adán, este proceso se hizo porque Adán tenía la capacidad de tomar decisiones, es decir, de ejercer su voluntad. Y entonces encontramos a Satanás cuando le dice a Adán, con que Dios les ha dicho. Adán tenía conocimiento y entonces le dice, no, Dios no nos ha prohibido. Ahí viene el pensamiento, Dios no nos ha prohibido. Él nos ha dicho que no podemos comer de este. Pero no pueden comer porque entonces ustedes serán como Dios. Ese sentimiento aflora. Mira, yo puedo ser como Dios, es decir, yo puedo ser más de lo que soy. Y entonces valoro la situación y digo, no es malo, voy a tomar de este fruto y tomo la elección. Entonces, esto también es una trampa posiblemente de la forma en que Satanás también nos tienta. Y ahí es donde nuestra voluntad se ve, en algunos casos se ve reforzada, o en otros casos más bien se ve derrotada. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y esto es importante. Tengo que realmente tomar mi voluntad y hacer que sea la voluntad de Dios. Tengo que declinar mis derechos, tengo que declinar mis pensamientos para yo hacer la voluntad de Dios. Veamos 5 pasos para someter nuestra voluntad a la de Dios. Y este punto es importantísimo, hermanos. Este recorrido de conocimiento, pensamiento, sentimiento, valoración, elección, lo hacemos todos los días, inclusive en una forma inconsciente. Por ejemplo, el conocimiento, tengo que llegar temprano al trabajo. Viene un pensamiento, uy, no, pero estoy muy cansado. El sentimiento, voy a dormir ahí un poquito más y voy a relajarme y valoro. La verdad que llegar 5 minutos tarde no hay ningún problema y tomo la decisión de dormir más tiempo y llegar tarde al trabajo. Entonces, este es simplemente la forma en que nosotros tomamos decisiones. Pero veamos 5 pasos para someter nuestra voluntad a la de Dios. Y estos son 5 pasos importantes que usted tiene que conocer. Si usted realmente quiere someter su voluntad a la voluntad de Dios, entonces siga estos 5 pasos. No son fáciles, queridos hermanos, porque en nuestro corazón, en nuestra naturaleza caída, siempre tendemos a hacer nuestra voluntad, siempre tendemos a hacer lo que nosotros queremos, siempre tendemos a salirnos con la nuestra, como dicen. Así que hay una lucha de independencia, hay una lucha de humildad, inclusive porque no nos gusta rendirnos, no nos gusta someternos. Esa es la verdad. Nosotros como seres humanos no nos gusta rendirnos. Y cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, tenemos que rendir nuestra voluntad a Él. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Muy bien, veamos estos cinco pasos. Número 1, aceptar que Dios desea nuestro bien. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que entender y tiene que aceptar que Dios desea nuestro bien. Dios no tiene malos deseos en contra de nosotros. Dios no quiere que nosotros fracasemos. Dios quiere nuestro bien. Entonces, cuando Dios nos pide hacer algo, nosotros tenemos que entender que es para nuestro bien. Entonces, por ejemplo, hay un mandamiento que dice, no vas a adulterar. Dios desea nuestro bien. Entonces, cuando Él pone un mandamiento, una ley, es para evitar nuestro daño. Él lo que quiere es alejarnos de las consecuencias del pecado. Entonces tenemos que entender que Dios siempre quiere nuestro bien. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que entender esto. Isaías 48:17 dice así: así dice el Señor, tu Redentor, el Dios Santo de Israel, yo soy el Señor, tu Dios, yo te enseño lo que es para tu bien. Yo te guío por el camino que debes seguir.
Entonces, si yo realmente quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que entender que todo lo que Dios permite en mi vida y todo lo que Dios quiere que yo haga es para mi bien. Y de ahí partimos entonces a hacer la voluntad de Dios. Bueno, si Dios me pide esto, es porque Él es sabio, porque Él conoce todas las cosas y Él quiere mi bien. Él quiere mi bienestar. Él quiere que yo me aleje del pecado y de sus consecuencias. Número uno es aceptar que Dios desea nuestro bien. A pesar de que nosotros tal vez no entendamos lo que Dios me está pidiendo o no entendamos la voluntad de Dios, tengo que aceptarla y entender que Él lo único que desea es que yo me encuentre bien. Muy bien. Paso número 2, reconocer que el Señor es justo. Ahí dice justo, pero es justo. Muy bien, reconocer que el Señor es justo. Muchas veces decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué me pides que haga lo otro? Y estamos reclamándole, así como que Dios no tiene el derecho para hacer su voluntad, o porque Dios, de alguna perspectiva, pensamos que se ha equivocado y que nosotros tenemos la razón. Si nosotros entendemos que Él es un Dios justo, que el Señor es justo, entendemos entonces que Él va a permitir aquellas cosas para nuestro bienestar también. Deuteronomio 32:4 dice, Él es nuestro protector. Sus obras son perfectas, sus acciones son justas. Es el Dios de la verdad. En Él no hay injusticia. Él es justo y verdadero. Y esto tengo que entenderlo por cuando yo voy a hacer la voluntad de Dios, y si realmente deseo hacer la voluntad de Dios, tengo que entender, número uno, que Él desea mi bien, y número dos, que Él es justo. Pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Decimos muchas veces, ¿será que no soy hijo de Dios? ¿Por qué? Porque en nuestro fondo estamos pensando que Dios no es justo. ¿Cómo es posible que los pecadores y que son incrédulos y que no son salvos tienen mejor trabajo que yo o tienen mejor esto que yo? ¿Cómo es posible que yo, siendo hijo de Dios, no me pase esto, tenga lo otro? Estamos indirectamente en nuestro ser más profundo le estamos diciendo a Dios, tú no tienes la razón, te estás equivocando, yo debería estar en otra manera o debería estar viviendo otras circunstancias. Entonces debemos de entender que sus obras son perfectas. Dios es un Dios perfecto. Sus acciones son justas. Él no puede ser injusto. Si Él es injusto, dejaría de ser Dios. Es el Dios de la verdad. No hay ninguna injusticia en Él. Así que yo siempre tengo que entender que Él es justo. Y cuando Él me pide que hacer algo, es por mi bien y hay justicia en lo que Él me está pidiendo. El tercer paso para rendir o someter nuestra voluntad a Dios es confiar que nuestro Padre nos protege siempre. Él es nuestro Padre y nos protege en siempre. Recuerden que el primer paso es entender, ¿verdad?, que Él desea nuestro bien. Por lo tanto, Él nos va a proteger. Y cuando Él nos solicita algo, cuando hay un mandamiento, precisamente es para protegernos a cada uno de nosotros. No matarás. ¿De qué me está protegiendo? Me está protegiendo de todo aquello que se puede desbordar en una situación. No codiciarás. Me está protegiendo de vivir una vida que es infeliz, por ejemplo. Entonces, siempre Dios me va a estar protegiendo de algo. Vean lo que dice el Salmo 34:22. El Señor protege la vida de quienes, de sus fieles, y todo el que acude a Él en busca de ayuda la encontrará. Entonces, tengo que comprender definitivamente que Dios quiere mi bienestar, y que Él me está protegiendo. Él me está protegiendo. Si tú quieres seguir la voluntad de Dios en cada circunstancia en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu relación con tu esposa, con tu esposo, en la relación con tus hijos, en la iglesia, en los estudios, en cualquier cosa, tienes que entender que Dios quiere tu bienestar, y aparte de que quiere tu bienestar, Él te está protegiendo constantemente. Muy bien. El número 4. Para yo depositar y rendir o someter mi voluntad a la de Dios, tengo que elegir confiar en Dios siempre. Siempre. Él es más sabio que yo. Él
quiere mi bienestar, Él realmente me está protegiendo. Entonces tengo que confiar. Si Él me está pidiendo algo, tengo que confiar que su voluntad es la mejor. Salmo 37:3, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Esto es un principio básico para someter nuestra voluntad. Tengo que confiar en Dios siempre. Señor, si tú me estás pidiendo que camine sobre las aguas, es porque tú me estás protegiendo. Así como Pedro lo hizo. Ven, Pedro, camina sobre las aguas. Bueno, yo tengo que confiar en Él siempre. Si Él me está diciendo que tengo que caminar sobre las aguas, es porque Él me está protegiendo, porque Él está conmigo, porque Él me va a guardar. Entonces, tengo que confiar en Él. Ahora, eso es uno de los principios básicos que vimos al inicio, conocer a Dios. Entonces, cuando yo conozco a Dios, que Él es santo, que Él es puro, que es omnipotente, que es inocente, que es santo, entonces yo puedo confiar en Él. Y si queremos verdaderamente, hermanos, hacer la voluntad de Dios y depositar y rendir nuestra voluntad, tengo que confiar en Él. Tengo que confiar absolutamente y prácticamente a ciegas, sabiendo que Él es más grande que yo, que Él es más sabio que yo, que Él conoce todas las posibilidades y que Él me está guardando y que Él me está protegiendo y que Él quiere lo mejor para mí. Entonces puedo confiar en Él. Él es digno de confianza. Y por último, perseverar en la oración. Esto ya lo vimos, uno de los pasos anteriores, que es nuestra vida de oración, pero tengo que perseverar en la oración. Vea qué interesante que casi que en todos los pasos que hemos mencionado, del 1 hasta el 6, está implícita y está siempre puesto a lo que es la oración y el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, persevere en oración. Dígale, Señor, yo sé que tú me amas. Señor, yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Señor, yo sé que tú estás velando por mí, que tú quieres lo mejor. Así que voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti y ayúdame a confiar en ti. Y esto es la oración que tienes que hacer. Salmo 67:1 dice, Dios nos tenga compasión y nos bendiga, que se muestre a favor nuestro. Y esta es una oración. Este Salmo 67 es una oración. Entonces tenemos que perseverar, que Él tenga compasión con nosotros, que Él nos bendiga, que prospere nuestro camino, que muestre favor a favor nuestro. Si yo entiendo los pasos anteriores, entonces puedo vivir bajo o al lado de la voluntad de Dios y no tomar las decisiones como yo quisiera, sino, como lo dijo Jesús, no busco mi voluntad, sino hacer la de Dios. Estos 5 pasos son importantes, mis hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Así que que el Señor nos ayude a no conocer la voluntad de Dios, sino a hacer la voluntad de Dios. Y recuerde, y voy a devolverme rápidamente a las cuadritos que puse al frente. Esto es importantísimo. El conocimiento de la palabra de Dios me va a llevar a un pensamiento, a un sentimiento, a valorar la situación y a elegir. Que el Señor nos ayude a tomar las mejores elecciones y a ejercer una voluntad que implique siempre seguir la voluntad de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, aquí terminamos por el día de hoy y que el Señor los bendiga y que nos ayude a hacer su voluntad constantemente. Bendiciones.